va a ver. Gracias. Bien. Entonces, paren que tengo la pantalla llena de ventanas. Entonces, no sé por qué, o sea, ¿ven la pantalla completa o ven la barra, mi barra de la computadora acá abajo o no? Ven solo la pantalla, no la diapositiva. Ok, perfecto. Bien. A ver qué. Tenemos gente que todavía está uniéndose. Ahora sí. Un momento. Bien, entonces, cuando hablamos de abundancia relativa, hablamos de una comparación, digamos, entre abundancias en diferentes comunidades. Los gráficos que tienen acá en la diapositiva de la comunidad A versus la comunidad B muestra diferentes abundancias de diferentes especies. Esto se entiende como 1 es la especie 1, 2 es la especie 2, 3, 4 y 5 son 3 especies distintas. O sea, tenemos en este gráfico 1, 2, 3, 4, 5 especies distintas. Cada especie tiene un rango. El rango quiere decir cuáles son las que más aparecen y las que menos aparecen. La que más aparece es rango 1, es esta especie, y justamente aparece casi en un 70%. ¿Sí? El resto del porcentaje está repartido entre las especies que quedan. 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esto es abundancia relativa. Estos gráficos de abundancia relativa me permiten ver cómo está distribuida la abundancia de cada especie en esa comunidad. ¿Sí? En la comunidad B tengo un patrón de abundancia relativa completamente distinto. De nuevo, tengo la especie 1, 2, 3, 4 y 5, pero se reparten en esa comunidad de manera distinta. ¿Sí? Entonces, ahora lo que veo es que, por ejemplo, la comunidad A es claramente menos equitativa. Eso quiere decir que hay una especie 1 que es muy dominante y hace que las especies 2, 3, 4 y 5 aparezcan como minorías. ¿Sí? Pregunta, ¿están puestos en porcentaje ahí? Sí, O creería sea, que sí. ¿está puesto como sobre 100%, una cosa así? Sí, me No hiciste sé si se dudar, pero entiende. sí, es un porcentaje, me parece. Sí. Hay muchas formas de expresar la abundancia relativa. Puede ser un número del 0 al 1, puede ser un porcentaje de 100%, o a veces directamente aparece un logaritmo ya vamos a ver cómo se calcula la abundancia relativa. Hay muchas formas de Pero expresar. no necesariamente siempre tiene que ser en, digamos, en relación de uno con otro, puede ser en números totales. Exacto. Sí, sí. Eh, sí. A ver, estoy pensando, ¿eh? Generalmente son porcentajes. Estos gráficos que elegí acá, creo que son porcentajes. Sí, por los números son porcentajes. O sea, esto tiene un 70%, el 30% que me falta para el 100 está repartido acá, en las 4 especies que quedan. Esto tiene un 30%, el 70% que me falta está repartido entre 2, 3, 4 y 5. No sería correcto, perdón, porque recién me lo preguntaste y te dije que sí, pero en realidad no sería correcto poner números absolutos. O sea, si yo voy y digo, vi 4 pinos y pongo acá 4 y es 4, no, tengo que convertir esos 4 pinos porque es abundancia relativa, es en relación a todo el resto de especies que veo en esa comunidad. ¿Sí? Todas las especies que yo veo, Igualmente, no, que es igualmente si pusiera, no sé, 4 pinos, 7 arbustos, etcétera, si digamos en todos mido los totales, igualmente también sería una abundancia relativa, por más que no ponga en porcentaje. sí, sí, sí. Yo sí o sí en algún momento necesito contar los individuos de cada especie para después relativizarlos en función de la cantidad de individuos de especies distintas que viene esa comunidad. Así es Por como fuera de eso, calculo.
Lo que entiendo es que, como es un ecosistema, la abundancia de uno o de otro, sobre todo si es vegetal, con respecto al animal, va a alterar un montón. Tal vez hay una gran cantidad de árboles y una pequeña población de animales, pero viven de esos árboles y son muchos en la cantidad que hay por metros cuadrados, pero pocos en relación a la cantidad de árboles. No sé si me he dado a entender. Sí, sí, Y eso no está mal, o sea, parece baja la abundancia, pero en realidad es la que tiene que haber. claro, tal cual. No, ojo, a ver, vamos de nuevo. Eh, estos casos, estos ejemplos, ahora sí, por ejemplo, yo me estoy metiendo con la comunidad me centro, por ejemplo, en la vegetación, ¿sí? Y generalmente cuando se presentan estos gráficos, yo puedo mezclar todo en el mismo gráfico, las diferentes especies, porque también estaría calculando abundancia relativa en función de rango. Está bien, no hay problema. Estos gráficos, lo que me están mostrando es, yo veo, por ejemplo, me meto con la comunidad vegetal, ¿sí? Entonces, mido abundancia relativa de una especie vegetal, 2 es una especie vegetal, 3 es una especie vegetal, 4 es una especie vegetal, 5 es una especie vegetal. En esa comunidad vegetal, 1 es muy dominante, es claramente dominante, y me aparecen de manera minoritaria 2, 3, 4 y 5. Todas son vegetales. Yo podía haber estimado la abundancia relativa de aves, por ejemplo. Voy a la plaza y mi comunidad es toda la plaza. Está lleno de chimangos. 1 son los chimangos, 2 son los gorriones, 3 son las palomas, 4 son los caranchos, 5 son los teros, por ejemplo. Pero estoy trabajando con la comunidad de aves en ese sistema, ¿sí? Eso es lo que estoy queriendo mostrar. Santiago, está bien lo que estás planteando, ¿eh? Porque yo podía haber armado este gráfico mezclando diferentes formas de vida, diferentes taxones, plantas con animales, insectos y vegetales. Está bien, también se puede hacer, pero en este ejemplo me interesa que trabajemos, por ejemplo, con una comunidad vegetal o con una comunidad animal determinada. Cuando yo comparo la comunidad vegetal A con la comunidad vegetal B, lo que veo es que la comunidad B no tiene especies claramente dominantes, sino que hay especies que están mayormente repartidas en su abundancia relativa. Esto se llama equitatividad, ¿sí? Equitatividad quiere decir que es más equitativa el reparto de recursos en esa comunidad, entre diferentes especies. Entonces, la comunidad A es claramente dominada por la especie 1, hay mayor dominancia, menor equitatividad. En la comunidad B tengo menor dominancia, porque no hay claramente una dominante, una especie dominante, y tengo mayor equitatividad. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Gracias, porque está buena la aclaración de la consulta de Santiago. O sea, sí, vamos armando, digamos, vamos clarificando cómo se arman estos gráficos y qué tipo de comunidad estoy analizando en cada caso. Sí, buenísimo, Santiago, buenísimo. Bueno, díganle a Delfina que no se preocupe, que grabamos esto y después lo puede ver por internet. Que se quede tranqui. Bueno, me adelanté. O sea, esto lo que estoy hablando es cuáles son las especies dominantes. Las especies dominantes son las que ejercen un mayor control sobre el funcionamiento de la comunidad. O sea, claramente porque son las que acaparan mayor cantidad de recursos, están en mayor abundancia, generalmente son las que tienen mayor tamaño, tienen mayor actividad y cumplen con un rol ecológico más importante. Entonces, de nuevo, si yo voy y mido en el estrato arbóreo, por ejemplo, o en las comunidades vegetales, la ladera de la izquierda de la costa del lago Lácar, y me voy al bosque de cipreses, muy posiblemente, no lo sé porque no lo medimos, sean dominantes los cipreses. Esos cipreses son más dominantes porque son más abundantes, porque tienen mayor tamaño, porque tienen mayor actividad, digamos, en términos fisiológicos del individuo y ecológicos, ¿no? O sea, son los que están aportando la materia orgánica al suelo, los que están fijando el carbono de la atmósfera, los que están absorbiendo el agua de la tierra, los que están frenando, digamos, la escorrentía del agua que baja por la ladera de la montaña. O sea, son los que cumplen con mayor cantidad de roles ecológicos, ¿sí? No, tengo entendido que no. No, no, es bosque natural, es el de ciprés, ¿eh?
Sí. Es bosque natural. Si lo plantó el hombre, o sea, me cagó el ejemplo, porque no quería hacer un ejemplo con un bosque plantado, digamos. O sea, pero no, es un bosque natural ese. Sí, Carlos, gracias. Yo también creo que es nativo, sí. Entonces, sí, del otro lado también hay bosque nativo. O sea, digamos, o sea, si yo me paro en la costa, en la playa del Lácar, de la derecha para Mirador Bandurrias hay mucho bosque nativo. Muy impactado, ¿no? Porque hay mucho ganado, mucho desmonte. eh, y del lado de los cipreses también. O sea, es bosque nativo, digamos. Entonces, sigo. De la mano con esto que estamos hablando de las especies dominantes en una comunidad, surge el concepto de especie clave, ¿sí? Especie clave es la que cumple un rol particular por sus interacciones, ¿sí? Quiere decir que es la especie que, si yo la remuevo, la saco de esa comunidad, me genera una serie de cambios en las especies restantes. Tiene un impacto muy fuerte en las interacciones con el resto de las especies y en la estructura general de toda la comunidad. De nuevo, sigo con el ejemplo de los cipreses. Si yo desmonto todo ese bosque de cipreses, realmente van a cambiar, digamos, todo lo que veníamos hablando, ¿no? La dinámica de los nutrientes, la fijación del carbono, la escorrentía del agua, la absorción de agua por parte del suelo, la compactación del suelo, el aporte de materia orgánica, los sitios de nidificación de las aves, los sitios de, o sea, si pierdo las aves, pierdo los que son depredadores de esas aves, el zorro, el hurón, o sea, cambia la estructura de toda la comunidad por remover esa especie que es clave, ¿sí? Sí, tal cual, sí, o sea, yo estoy mencionando ejemplos, ¿no? Pero si uno se pone a armar la lista de interacciones ecológicas que se pierden por remover una especie clave, o sea, y hay un montón de interacciones que uno desconoce, no están estudiadas, no las sabe, o sea, de cómo es que tal bicho interactúa con tal especie, ¿sí? Entonces, estas especies claves son lo que también se denominan ingenieros del ecosistema, o sea, son los que producen cambios en el medio que influyen sobre otras especies. A ver, momento que quiero ver, voy a revisar el chat, a ver si hay algo nuevo. No. Bueno, bien. Ahí vamos entonces. Entonces, vamos avanzando y haciendo un poquito más complejos estos atributos de una comunidad. Ahora vamos a hablar de la diversidad, que es otro atributo propio, otra característica, digamos, otra propiedad emergente de las comunidades. Definimos riqueza recién, definimos que era el número de especies presentes en una comunidad dada. Hablamos de la abundancia relativa, o sea, cómo es ese reparto de individuos entre las distintas especies presentes en esa comunidad. ¿Cuál es la especie que tiene el 80% de la dominancia o cuál es la que tiene el 30, el 60? ¿Cómo se produce el reparto de especies y de individuos en esa comunidad? ¿Sí? Entonces, algo que también es un atributo, digamos, que uno puede medir en la comunidad es la diversidad beta. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de diversidad. Existe la diversidad alfa, existe la diversidad beta y existe la diversidad gamma, ¿sí? Ahora se las voy a ir definiendo, vamos a ir viendo cuál es cada una y qué significa cada una. Los cambios en una comunidad, por ejemplo, en el gráfico que se compara a la comunidad A versus la comunidad B, los cambios en las especies presentes en una que no están presentes en la otra, es lo que se llama cambios de composición específica. O sea, yo tengo para la comunidad A una composición específica dada, tiene estas especies. La comunidad B tiene una composición específica propia de B, tiene estas especies.
La diferencia entre A y B es lo que se denomina diversidad beta. Es una diversidad entre comunidades, ¿sí? Ya vamos a ver, pero uno dice, bueno, pero ¿qué es la diversidad? La diversidad es, uno la puede pensar desde el número de especies y la riqueza y la abundancia relativa, pero hay otras definiciones también, o sea, hay un concepto más global que se llama biodiversidad y que tiene diferentes niveles o diferentes escalas, digamos, de análisis. Uno puede hablar de la diversidad de especies, que es lo que estamos hablando ahora, es la diversidad dentro de una comunidad. Uno puede hablar de la diversidad de hábitats, de diferentes tipos de ambientes que son colonizados por esas especies. Uno puede hablar de la diversidad de ecosistemas, o sea, diferentes tipos, digamos, de conjuntos de comunidades. O sea, estoy yendo, digamos, abriendo la escala geográfica a la cual estoy haciendo el análisis de biodiversidad. O uno puede hablar de diversidad de biomas, que son conjuntos de ecosistemas a una escala más bien regional, ¿sí? O sea, entonces como que hay diferentes niveles de biodiversidad en función de cuál es el nivel de análisis y la escala geográfica a la que uno trabaje. Esto es lo que les estaba contando recién, la diversidad en cómo puede estimarse en estas escalas. O sea, hablamos de la diversidad alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma. Si yo hablo de la diversidad de especies en una comunidad determinada, si yo defino que mi comunidad es la ladera del lago Lácar, el bosque de cipreses de esa ladera, y defino un polígono de tantos kilómetros por tantos kilómetros, digo, esta es mi comunidad, yo mido la diversidad en esa comunidad y lo que estoy midiendo es la diversidad alfa, ¿sí? Porque es la diversidad de especies en esa comunidad determinada, ¿sí? Ahora, lo que les contaba recién, también puedo medir la diversidad beta, que es una medida de la tasa de recambio de especies a lo largo de un gradiente entre un hábitat y otro. Yo puedo pensar ahora, tomo la ladera del bosque de cipreses y me puedo ir para arriba o me puedo ir para abajo, ¿sí? Puedo decir, voy hacia la costa del lago o voy digamos, hacia las alturas, hacia la cumbre de Chapelco, por ejemplo, para armar un gradiente. Entonces, lo que voy a ver es un cambio en la comunidad. ¿Por qué? Porque volvemos a la diapositiva 2. Cambian las condiciones ambientales. Cambia la altura, cambia la longitud, cambia la latitud, cambia la humedad, cambia la tasa de precipitaciones, cambia, por ejemplo, el régimen de vientos. Entonces, se me determinan otro ensamble de especies, otra comunidad, y existen otras poblaciones. Entonces, si yo comparo mi comunidad del bosque de cipreses versus el bosque achaparrado que está encima, que está en la cota de 1800, por ejemplo, ya no tengo exactamente las mismas especies. Hay muchas especies que van a estar en común, que aparecen en las dos comunidades, pero hay especies que solo van a aparecer en una comunidad y no en la otra, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre la comunidad 1 y la comunidad 2 es lo que me va a estar determinando la diversidad beta, ¿sí? Es la tasa de recambio de especies. ¿Qué especies aparecen ahora y desaparecen ahora, ¿sí? Ya no están en esta comunidad, pero sí estaban en la otra, y ahora tengo especies nuevas que están en esta comunidad, pero que no están en la otra, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre el número de especies me va a estar determinando la diversidad beta. Cambio de nivel, cambio la escala. Ahora pienso en la diversidad gamma. Si yo hablo de una escala de paisaje, cuando se habla de una escala de paisaje, por ejemplo, se hablan de polígonos que tienen cientos de kilómetros. Sí, ahora agarro por ejemplo, toda una fracción de la cordillera de los Andes, y pienso, no sé, en el sur de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut, por ejemplo. Me voy desde San Martín de los Andes hasta el lago Puelo. Y yo mido la diversidad que tengo acá versus la diversidad que tengo, no sé, en el lago Puelo o en los Alerces. Y voy a ver que de nuevo tengo una tasa de recambio de especies. Esa diferencia, digamos, esas especies que aparecen y que desaparecen en una y otra comunidad, me va a estar determinando la diversidad gamma, ¿sí? Es, por definición, lo mismo que la diversidad beta. El tema es que ahora cambié la escala. Estoy hablando de una escala regional, una escala de paisaje, ¿sí? Entonces, como que esto es como, digamos, como los niveles de organización. Uno puede trabajar en ecología de comunidades a diferentes escalas de trabajo. Trabajo con una comunidad, puede ser una comunidad del tamaño de una cancha de fútbol, y es mi comunidad. Mido la diversidad alfa y estoy trabajando con la diversidad en esa comunidad. Si la comparo con
la comunidad que tengo vecina pegada al lado y veo cómo cambian las especies, estoy viendo la diversidad beta. Y si la comparo a una escala regional, tomo en consideración un montón de otras comunidades, un montón de kilómetros cuadrados de superficie de análisis, estoy trabajando con la diversidad beta, ¿sí? Perdón, con la diversidad gamma. Esto también, otro gráfico. A ver, voy a mirar el chat porque no lo estoy mirando. Sí, ahí Carlos está haciendo una pregunta súper interesante del puma de Torres del Paine. No sabía que el puma de Torres del Paine es más grande, pero sí, es común que pase, sí. Ahí se me ocurren hipótesis, ¿no? O sea, uno debería ir a hacer un estudio y ver realmente por qué está pasando. Uno podría encarar. La pregunta es, ¿por qué los pumas de Torres del Paine son más grandes que los pumas del sur de la provincia de Neuquén? Por ejemplo. Entonces, uno debería generar varios sets de hipótesis. Uno podría decir, ¿es el hábitat? ¿Es el ambiente? ¿Es la disponibilidad de recursos? ¿Es la genética del animal? ¿Es la fisiología? ¿Es el linaje de ese núcleo poblacional que son todas más grandes? O sea, fácil se pueden armar una lista de 20 hipótesis distintas. Todas hay que probarlas, ¿no? En principio se podía pensar por ahí, mayor disponibilidad de recursos, entonces que los animales en realidad no es que sean más grandes, sino que están mejor nutridos, son más gordos, digamos, o sea, o tienen mayor masa muscular, por ejemplo. O sea, eso sería una posible respuesta. ¿Es el pool génico de los pumas del sur de Chile? O sea, Torres del Paine es en el sur de Chile. Entonces ahí uno podría decir, bueno, tengo que ir a hacer un estudio genético, a ver si ese núcleo poblacional tiene ciertas características genéticas que lo diferencian de otros núcleos poblacionales, de pumas, por ejemplo, del sur de la provincia de Neuquén, que todos tienen tendencia a ser más chicos. Entonces ver si en realidad la explicación es genética. Así que puede ser que sea por el tipo del hábitat, por el tipo de hábitat, pero la verdad que si te digo te miento, esto habría que probarlo, ¿no? O habría que buscar en la bibliografía a ver si alguien ya lo probó, ya lo hizo, digamos. O sea, así que también esa es otra opción. Generalmente, ya que quedó esta pregunta abierta, o sea, porque ahora que Carlos la mencionó, trae un montón de consecuencias a esta pregunta. En los animales, que un animal sea más grande que otro en una cierta región, o que sea, no sé, por ejemplo, yo veo que los guanacos del sur del Patagonia son más oscuros que los guanacos del norte. Los guanacos que vi ahora en San Juan son claritos, bien café con leche con mucha leche, y los guanacos que uno ve al sur son como café apenas cortado, digamos, o sea, más coloradito. Entonces, de nuevo, yo supongo, me imagino que hay una cuestión genética, digamos, pero no lo sé realmente. Entonces lo que estoy diciendo es como que lo que plantea Carlos también es que